amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy seguimos hablando sobre el mundo, la globalización, las grandes tendencias, porque los problemas de América Latina y del Perú no pueden explicarse al margen de estas grandes megatendencias que están reconfigurando el planeta, que tienen efectos inmediatos en las libertades políticas, económicas, sociales, en las tradiciones republicanas, en las tradiciones económicas, en el capitalismo, en fin, en las relaciones Estado-sociedad, Estado-mercado. Todos estos temas están sobre la agenda y uno de los intelectuales que más ha puesto este tema sobre la agenda es Miklos Lucas, un amigo, un colaborador de este portal, un reconocido intelectual, profesor universitario, quien con sus últimas investigaciones alrededor del transhumanismo o el gran reinicio, que teorías que se han planteado durante esta pandemia, que ya empieza a finalizar, o algunos creen que no va a finalizar, veremos, hablaremos eso con Miklos, ha causado un enorme efecto mundial, un enorme impacto mundial en el mundo de habla hispana y también en el mundo anglosajón. Por eso estamos ahora con Miklos, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Miklos. Gracias por este diálogo. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Un gusto estar nuevamente contigo y siempre reconociendo tu apoyo constante en todo momento y tu amistad también sincera y, bueno, contento de estar acá contigo nuevamente. Bueno, a ver, digamos, teníamos una idea general para iniciar esta conversación, Occidente después del COVID-19, pero quizá otra manera de decirlo sea un poco repitiendo lo que en algunas entrevistas han servido de título, el gran reinicio. El gran reinicio, ¿qué significa, digamos, la teoría del gran reinicio que algunos sectores del mundo, algunas corrientes están planteando? O sea, ¿qué significa en concreto para la vida de los sistemas republicanos, para las sociedades, para las libertades políticas y económicas? ¿Cuál es tu aproximación, Miklos? Bueno, la narrativa oficial, la narrativa que sale del foro y que es replicada en otras estructuras supranacionales y en gobiernos afines, sobre todo aquellos que son liderados por coaliciones o plataformas progresistas, nos dicen que el COVID ha desnudado las inconsistencias y las debilidades del sistema capitalista, que el medio ambiente no puede seguir tolerando este abuso, ¿no?, de la depredación de recursos, que hemos sido súper irresponsables y que quizás sea el momento de redefinir no solamente la forma como organizamos nuestros sistemas productivos, sino también cómo nosotros nos percibimos como especie y que es momento de que, aprovechando esta coyuntura tan terrible de la pandemia, reseteemos la forma, ¿no?, o reiniciemos la forma como nos relacionábamos con las personas, cómo vamos a decir, participábamos en el sistema económico, cómo éramos gobernados, y por lo tanto se da el pie para el gran reinicio. Esa es la narrativa oficial. La narrativa detrás, mi hipótesis, porque siempre hablo en términos de hipótesis y las hipótesis se validan con los hechos y los hechos están validando mis hipótesis, ¿no? Entonces, el hecho para mí es que se está utilizando esta agenda de larga data, que es el tema del medio ambiente, que es, recuerdo haber conversado contigo en anteriores ocasiones, donde te decía que era la agenda paraguas, ¿no?, la principal. Entonces, utilizar el tema de la agenda, ya no tanto el COVID, sino la agenda del medio ambiente, para destruir el sistema que permitió justamente a estos metacapitalistas financistas de estas organizaciones y de otras plataformas dejar de apelar a este modelo capitalista, porque el capitalismo significa el uso de estos recursos naturales, significa también control demográfico, lo he sostenido abiertamente, no solamente yo, antes de mí mucha gente, ¿no? Y eso implica confinar a las personas en las famosas smart cities o ciudades inteligentes que ya se nos están presentando como el futuro de la urbanidad y que no van a ser otra cosa que estas, vamos a decir, relativamente seguras cárceles, ¿no? Donde vamos a estar confinados para no depredar ese ambiente, para no contaminarlo, donde nuestras opciones de consumo también van a ir siendo reducidas gradualmente,
me decían que era broma el tema de la carne, ya hay un aviso incluso donde te dicen comeremos menos carne porque, bueno, no será como un gustito que nos daremos. Entonces ya entran con el tema de no solamente qué produces, sino también qué consumes, hacia dónde te mueves, porque acá es algo muy interesante. No es que se impida abiertamente a la gente moverse, o lo pueden hacer, por ejemplo, mediante cuestiones de la vacuna, este certificado digital, ¿no? El famoso ID 2020. Vamos a tomar por un lado que eso es una especulación, ¿ok? Vamos a decir que eso es una especulación. Lo fáctico es lo siguiente, que la gente con su economía personal, familiar completamente deprimida, no va a tener los medios económicos para movilizarse, no va a tener los medios económicos para consumir y va a ser crecientemente dependiente de la asistencia estatal, que es lo que se busca. Entonces, claro, no te están prohibiendo que viajes, pero no vas a tener los medios, vas a estar confinado en tu smart city. Y siempre digo que la palabra smart, que en inglés significa inteligente, es sinónimo de violación de privacidad. O sea, mientras más smart, más violada va a ser tu privacidad. Y ahí entramos con el tema de ¿no? De las cámaras, los sistemas, ¿no? De traqueo por GPS, con el concepto de las apps que ya he O explicado. sea, en tu hipótesis, ¿no? Está digamos, el planteamiento de que estas grandes empresas tecnológicas de la llamada cuarta revolución industrial, digamos, se han autonomizado de los estados nacionales y de alguna manera están planteando una reconfiguración del poder planetario, ¿no? O del poder planetario, en que los estados nacionales, los sistemas republicanos se relativizan, ¿no? Pero lo interesante es que empieza a entroncarse con la tradición neomarxista posguerra fría, que por ejemplo ponía por delante el tema medioambiental. Estas teorías, si uno revisa los libros de las últimas 2 décadas, más o menos dicen lo siguiente, ¿eh? 200 años de revolución industrial, o sea, de capitalismo, han puesto al mundo al borde de la extinción. No hay mundo del mañana con capitalismo. De otro lado dicen que este capitalismo lo hizo el hombre blanco, que aplastó las culturas periféricas, Y, es decir, es una visión eurocentrista. Y por otro lado, ese hombre blanco es macho, es patriarcal, viene con la familia antigua romana. Ese es más o menos el rollo que ha venido organizando el neomarxismo. Pero ahora tú señalas que detrás de esta apuesta de globalismo ideológico está la estrategia de estos gigantes de la tecnología que no quieren ser controlados por los estados nacionales. Hay una empresa que le censura al presidente de los Estados Unidos un tuit. Entonces, algo de eso hay, Miklos. Bueno, claro, o sea, no quiero caer tampoco en la sobresimplificación. Lo que yo hago es apelar a estas categorías para tratar de hacer sentido de la complejidad, ¿no? Porque no solamente son las grandes empresas tecnológicas, están también los grandes fondos financieros, como lo he explicado en anteriores ocasiones, las grandes empresas de química y farmacia. O sea, cada una, ¿no? Todo el capítulo medioambiental que tiene una autonomía, ¿no? El tema de las ONG, las agendas de gobierno. Tienes por otro lado la agenda feminista con sus propios actores, la agenda del racismo con sus propios actores. Eso es en la parte de Occidente, pero después tienes que ver cuál es el rol, por ejemplo, que cumple China, que ese es otro gigante que hay que considerar dentro de la ocasión, sino que se vuelve incompleta la apreciación de todo esto, ¿no? El rol de Rusia, el rol de la Unión Europea. Entonces, lo que yo hago es, digo, ok, de todo este rompecabezas vamos a sacar a uno de los más importantes, si no quizás el actor más determinante en estos momentos, que es el sector tecnológico, Big Tech. Y efectivamente, Big Tech es lo que tú has mencionado. Big Tech es un poder de tal magnitud hoy que ya tiene la suficiente autonomía que ha sido asignada por políticos afines, ¿no? a las agendas que desde Big Tech se promovían, la agenda progresista, y que han logrado una autonomía increíble, es decir, no están sujetas a fiscalización por parte del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. Incluso si tú tratas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay varias cuestiones, hay varias demandas. La primera, la demanda que se tiene sobre Google, que es una demanda oficial, ¿no? El Departamento de
Estado de los Estados Unidos ha demandado oficialmente a Google por prácticas monopólicas en el motor de búsqueda y por lo que es avisaje o publicidad en línea, esa es una. Dos, el tema de las censuras, donde están Facebook, Twitter y Google, que ya han tenido que responder en el Congreso. Y hay otra más, que es la demanda que le ha plantado Estados Unidos también a Facebook por también una composición de tal magnitud, con un tamaño tan grande bajo la ley antimonopolio para fragmentarla, es decir, para partirla de WhatsApp, que es una de sus grandes aplicaciones, y de Instagram. ¿Por qué? Porque el poder que tienen es inmenso. Y aquí entra también la famosa ley de comunicación decente o ley de comunicaciones decentes, en este famoso artículo 230, que señala que estas empresas no están sujetas a o no son responsables penales de las publicaciones que suban sus usuarios a ellas. Entonces eso las exime de O sea, problemas legales. es una ley estadounidense, ¿te refieres a eso? Claro, la ley estadounidense, ¿no? Pero ojo, se dice, bueno, claro, Obama permitió esto, y los demócratas con Obama permitieron esto, pero quien planta la semilla, y eso explica también por qué esas actitudes, ¿no? Quien planta esta semilla fue Bush con el tema de las Torres Gemelas, permitiendo a las gigantes tecnológicas, por ejemplo, espiar o escanear correos electrónicos y el tráfico de redes. Entonces, ahí entenderás también por qué hay esta afinidad entre Bush, por qué Bush es los Bush, Ahora, Trump, claro. etc. Ahora, Miklos, todo lo que tú describes es una especie de convergencia de intereses múltiples, ¿no? Por un lado, por ejemplo, es evidente que está el neomarxismo. Ellos creen, ¿no? O sea, las grandes tradiciones neomarxistas posguerra fría, que si bien es cierto han disuelto sus partidos de cuadros, ya no tienen los programas, ellos creen que la lucha contra el capitalismo es la lucha final. Mira Chile. Y tienen una estrategia diferente. Es una estrategia antimarxista determinista para llegar a Marx, ¿no es cierto? Por otro lado están estas big techs, que también tienen intereses que se entrecruzan. Y por otro lado está China. Todos estos intereses convergen contra Occidente, contra la gran tradición occidental, ¿no? Y de alguna manera empiezan a erosionar las bases de Occidente, Europa y Estados Unidos, pero el blanco, al parecer, el muro de contención de estas formas de disolución de las tradiciones republicanas, del capitalismo en buen sentido, del mercado en buen sentido, de las libertades, de la filosofía, el gran muro parece ser Estados Unidos, ¿no es cierto? En las últimas elecciones hemos visto que ese muro empieza a ser poroso, que empieza a derruirse. ¿Cuál es tu comentario, Occidente, estos intereses que convergen y finalmente el diagnóstico de la situación de Occidente, ¿no? Bueno, parto con esta idea de que el Partido Comunista Chino hoy ya opera con un sistema que sería el sueño húmedo de los gigantes de Big Tech, que es este sueño de control y vigilancia total a través, por ejemplo, de estos sistemas de vigilancia con cámaras, etcétera. China ya lo tiene operando bajo un modelo político y económico de capitalismo estatal. Da lo mismo, puedes ponerle el nombre que quieras, pero por otro lado, en Occidente, Big Tech soñaría con tener esto. Y lo había mencionado en anteriores ocasiones. El Partido Comunista Chino es dueño de facto de estas tecnologías y de estas empresas porque ninguno de estos billonarios, Jack Ma, el jefe, ¿no? El director de Tencent, estas empresas, claro, se han hecho millonarios, pero todos son miembros del Partido Comunista Chino y todos son embajadores del Partido Comunista Chino en el exterior. Entonces, claro, las tecnologías las han desarrollado estas empresas, pero el propietario de facto es el gobierno chino. En Estados Unidos es diferente. El gobierno de Estados Unidos no es propietario de estas tecnologías. Son Google, son Facebook, son Amazon. Y ahí entiendes también por qué existe este desprecio por la democracia de estos gigantes tecnológicos. Y me dicen que haya pruebas. Bueno, voy a poner varias. Una, que no estén sujetas a fiscalización. Dos, que estas empresas censuren completamente y constantemente la opinión de sus usuarios. Tres, que se hayan pasado por alto y que con un descaro absoluto hayan demostrado tal parcialidad, por ejemplo, con los candidatos que han sido del Partido Demócrata, por lo menos desde Obama a la fecha. Entonces, cuatro, tienes que ver cuál es la situación del gobierno de Estados Unidos con estos gigantes tecnológicos. Están siendo demandadas por el gobierno de Estados Unidos. Quinto,
estas tecnologías avanzan muy rápido y el gobierno de Estados Unidos, vamos a decir, su sistema político, legislativo, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, no avanzan con la velocidad que avanzan estas tecnologías. Por lo tanto, el aspecto legislativo y judicial pone un freno a los sueños de estos sujetos por hacer lo que se llama un full-blown technology, o sea, volar con la tecnología y dejar que la caja de Pandora se abra y que ellos empiecen a literalmente hacer todos sus experimentos Star Trek y todo esto. Eso es un hecho, no estoy acá conspirando, estas son cuestiones fácticas que uno puede probar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si el Estado no solamente no te sirve, sino que te ataca, ¿qué es lo que haces? No lo vas a destruir, lo que haces es, haces la mímica de que participas en un proceso democrático, alquilas a políticos del Partido Demócrata y lo ocupas con gente que sea funcional a tus intereses. Entonces, al final, la estructura de poder de los Estados Unidos, el poder político, y es lo que digo, ¿no? La privatización de ese poder político por gente que tiene el músculo financiero, económico, para poder verticalizarlo. Y eso es lo que se quiere. No significa que vaya a haber una destrucción del Estado-Nación. El Estado-Nación es una estructura que ya existe, ya tienes ministerios, ¿no? Lo que se busca hacer bajo esta idea del gran reseteo es cooptar el Estado de parte de esta gente con estos múltiples intereses, pero ojo, en las grandes líneas, en las líneas maestras, todos convergentes. Todos convergentes. Ahora, digamos, en la eventualidad de que Joe Biden sea electo presidente, va a ser parte de un largo y una tortuosa discusión que aún continúa en Estados Unidos. Hay un curso institucional por las impugnaciones, en fin, en los estados, la Corte Suprema. Pero en la hipótesis que Joe Biden sea electo presidente, ¿no es cierto? ¿Tú crees que estas tendencias se van a radicalizar en Estados Unidos? Ahora, yo te menciono algo. Finalmente, la historia de Estados Unidos, Miklos, tiene algo de muy parecido a esta relación de las Big Techs con la República. Por ejemplo, cuando se construían los ferrocarriles, surgieron poderes mercantiles en Estados Unidos, empresarios mercantiles, que prácticamente privatizaron el gobierno federal. Pero la lucha entre república, entre gente que digamos, lucha por la libertad, por la institución, por la gran tradición clásica, al final, digamos, determinó que las leyes antimonopólicas se impusieran a la república. ¿Tú lo crees? ¿Eres optimista? Digamos, para mí Estados Unidos, yo soy una persona que cree en los imperios, que organizan un mundo. Soy imperial en ese sentido, ¿no? Digamos, ¿tú crees que Estados Unidos va a lograr domar esta relación con los gigantes de la tecnología y finalmente afirmar la gran tradición republicana? Incluso con Joe Biden, ¿no? Porque de alguna manera el Partido Demócrata también va a sufrir los efectos de esta polarizante campaña electoral, ¿no? Claro, tú haces el paralelo con los varones ladrones, los robber barons del siglo XIX, estos grandes millonarios, ¿no? Cornelius Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, etcétera, que efectivamente eran dueños del petróleo, de los ferrocarriles, de todo. Pero había una diferencia fundamental y por eso yo no comparto tanto tu optimismo, lo que no significa que haya que seguir dando la pelea. Tú estás hablando todavía de infraestructura física y eso es una diferencia clara. ¿Por qué? Porque ahora tú estás hablando de toda la infraestructura tecnológica, que es una infraestructura virtual. Y en esa época el gobierno de Estados Unidos no estaba, la infraestructura de esos gigantes no comprometía temas de seguridad nacional, de información, de flujo de esa información. Ahora sí, ahora el gobierno de Estados Unidos abiertamente usa, por ejemplo, cloud computing y usa los servicios de estas empresas privadas. Entonces, Amazon Web Services, 30% del mercado mundial de cloud, o sea, toda la información que se sube a estas nubes. El caso de Microsoft Azure, 20% del mercado mundial de cloud. Google Cloud, 6 o 7%, y China con el Alibaba 6-7%. Entonces ya con esas 4 empresas tienes casi el 70% del mercado de cloud computing completamente copado, de los cuales 3 en Estados Unidos dominan esa plataforma. Y ojo, esta es la diferencia. Una cosa es que seas el dueño de un ferrocarril o que tengas una planta de petróleo ahí sacando tu petróleo. Y otra cosa es que estés manejando la información sensible del gobierno de tu país, donde sepas vamos a decir, los calentados que tienen absolutamente todos ahí. Eso es lo grave.
Y esa diferencia es fundamental, como lo entenderás, porque ya no estás tratando solamente de una infraestructura física, estás hablando de toda aquella información que compromete la toma de decisiones de un poder del país más poderoso del mundo. Ahora, digamos, lo que hay que definir, yo te pediría una definición, ¿no? Mira, tenemos a China, tenemos la Big Tech y tenemos estas corrientes neomarxistas, ¿no? Digamos, que se entrecruzan, pues, ¿no? Hay diferentes intereses, pero, digamos, ese entrecruce de intereses también revela matices, diferencias, pero hay una convergencia común alrededor de este globalismo ideologizado. Pero te pediría, pero ¿cómo diferenciamos a la gran tradición? La gran tradición republicana está clara para todos, ¿no es cierto? Pero hay momentos en que no se diferencia la gran tradición capitalista de Occidente, que siempre ha marchado al lado o casi, o ha sido la otra cara de la medalla de la gran tradición republicana. Entonces, muchas veces estos capitalistas, que son ultracapitalistas en Occidente, promueven el anticapitalismo en el sur, en Estados Unidos. Por eso ellos apoyan el acuerdo de Escazú, que iba a expropiar la República Peruana, por ejemplo, ¿no? Yo te pediría tu valoración histórica del capitalismo, del gran capitalismo, porque eso es muy importante para saber hacia dónde estamos golpeando. Finalmente estamos defendiendo la libertad, la gran tradición occidental. Te pediría una gran definición al respecto, una definición, Miklos. Bueno, mira, vamos a ponerlo en los siguientes términos. El capitalismo ha sido el gran motor de desarrollo de Occidente, ¿no? Y después replicado en otras partes del mundo. Vamos a hablar desde la revolución industrial, históricamente, desde la primera revolución industrial en el Reino Unido a la fecha. Eso es incuestionable. ¿Y por qué? Porque el capitalismo trae esta lógica de que todo aquello que tú ganas, toda tu ganancia la puedes invertir para seguir generando mayor riqueza, ¿no? Y por lo tanto, el modelo del capitalismo es un modelo que necesariamente tiene que hacer uso de los recursos, de todos los factores de producción, trabajo, tierra, el mismo capital. El problema es el siguiente. Tú me dices, claro, me mencionas el neomarxismo y cómo esta gente, cómo estos metacapitalistas podrían atentar contra el modelo que los ha hecho ricos. Es como que hay una contradicción ahí completa. Pero es que nuevamente, si seguimos pensando en la economía en términos de siglo XX, estamos completamente perdidos, porque aquí entra la variable tecnológica, claramente. Y así como ocurrió la revolución industrial, ¿no? En los famosos fábricas textiles en Manchester, ¿no? Las fábricas de seda en Macclesfield y todos estos sitios. Tú lo que tenías ahí era la mecanización de la producción. Ahora lo que vas a tener no solo es mecanización, automatización y no solamente mecanización, masificación y digitalización de la producción, sino la automatización, que es otra dimensión. ¿Esto qué significa? Que tú puedes de facto ya reemplazar a seres humanos, no solamente para actividades físicas. Ahí piensa, por ejemplo, solamente en lo que es el impacto de la robótica que va a tener ahora, sino también piensa en lo que es el impacto en la toma de decisiones. Tú ya tienes tecnología a través de modelos algorítmicos de inteligencia artificial que pueden reemplazar a seres humanos en la toma de decisiones y sobre todo en toma de decisiones económicas. Esto es lo que quiero que quede claro. O sea, no podemos entender lo que está ocurriendo ahora y así. ¿Por qué se está destruyendo este capitalismo? Porque ya existe la tecnología que puede asignar, para hablar en términos económicos, a través de sus algoritmos, asignar de manera más eficiente los recursos, optimizar ese uso de recursos. ¿A qué voy con esto? Y esto creo que es importante decirlo. Vamos a decir, la gente que está arriba, ¿no? Esta élite que dicen que es oscura, no es oscura, está en nuestras narices, ya los hemos soltado, ya sabe la gente quiénes son, etc. Ellos se hicieron ricos a través del capitalismo, pero ahora están preocupados de su planeta, de su ambiente. Quieren tener su mundo avatar, quieren irse a Cabo San Lucas en sus yates de 120 millones de dólares y no ver a los deplorables ahí caminando en la playa porque realmente les intoxican no solamente el panorama de los recursos, sino también el panorama visual. Entonces tienes que sacarlos a todos. Tú ya no necesitas, ¿por qué era importante la población? Porque te aporta mano de obra. Pero si esa mano de obra y esa toma de decisiones tú ya puedes ir gradualmente reemplazándola con robots y con modelos algorítmicos, ¿de qué haces con ese sobrante de gente? Ya no necesitas producir
en términos capitalistas, con seres humanos. Gradualmente los vas reemplazando. Aquí entra entonces, la gente puede entrar a las hipótesis de control demográfico que son un hecho. Unos dicen que no, son un hecho. Y lo otro es, y esto es lo más importante, arriba esta gente no tiene ideología. Su ideología es el pragmatismo, y su pragmatismo es la acumulación de poder. Ese es su punto. ¿Y por qué entonces utilizan? Porque uno dice, pero ¿cómo esta gente, qué loco, estos millonarios que representan el capitalismo más extremo? Es una tontería que estén aliados con esta gente de izquierda porque son los que combaten su modelo. No, no, no los combaten. Es perfecto. Lo que necesitas tú para tener una China, el modelo chino actual, que es el sueño de opio de estos, es colectivizar a la sociedad. Y por eso tienes a todos estos rojos en los organismos supranacionales, porque Sí, lo son expertos en colectivizarlos. No, lo que está claro, Miklos, es que hay una convergencia, pues, ¿no? O sea, de Clarísimo. intereses alrededor de este globalismo ideologizado. Ahora, y finalmente, Occidente empieza a ser erosionado en sus bases, en sus fundamentos, ¿no? Es decir, este, y ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer quienes creemos que la gran tradición occidental que construyó libertad política, libertad económica, dignidad ciudadana, dignidad social, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, la primera idea que se me ocurre a mí es que, sorprendentemente, es volver a los clásicos, volver a refugiarnos en las grandes tradiciones clásicas. Por ejemplo, la idea de república, que no puede ser erosionada pues, por un poder informativo, por un poder tecnológico, o la idea de libertad económica, ¿no es cierto?, que no puede ser aplastada por un Estado ni por poderes parciales. Se me ocurre ese tipo de cosas. Ahora, y por otro lado, mira la gran tradición conservadora, ¿no? La gran tradición conservadora te dice de que el contrato social o el Estado moderno no es un pacto entre ciudadanos átomos individuales con un Estado, porque finalmente no existe, pero si eso existiera, lo único que crea es colectivismo y despotismo, ¿no es cierto? La gran tradición conservadora te dice que hay las instituciones intermedias, la familia, las asociaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para preservar estas libertades que han organizado el mundo tal como lo conocemos y que finalmente le permitieron a estos big techs surgir como tales y que ahora parece desarrollar tendencias en contra de esta gran tradición, ¿no? De esta gran tradición, digo, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a tomar como punto de partida la Constitución de los Estados Unidos, que es una de las pocas, ¿no? Que mantiene, que ha sido modificada, pero que en su sustancia se mantiene igual, y que plantea tres grandes derechos: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad para hacer, ¿no? En the pursuit of happiness, para la búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y propiedad en ese orden. ¿Qué hizo Occidente o qué hicimos en Occidente, o qué hicieron nuestros antepasados en Occidente para preservar esas libertades? Instruirse, ¿no? Pero cuando vieron amenazadas esas libertades, ¿qué hacían? Se refugiaban, ¿no? En los libros de Platón, sino que salieran Así es. No, peleaban, a... hicieron guerras civiles y guerras mundiales. Exactamente, y sobre la sangre vertida por millones de personas, es que hoy nosotros podemos disfrutar de esas libertades y de esos beneficios y de esos derechos. Entonces tú me dices, ¿qué está pasando? Yo lo repito 25.000 veces. Yo no hago un llamado a la violencia porque es lo último que quisiera cualquier persona decente y cualquier persona que quiere vivir en paz. Pero si te están chancando y te están cerrando todos los caños, esa olla de presión en algún momento va a reventar. Yo me temo mucho lo que esté pasando ahora en Estados Unidos, porque veo a los progres todos felices, ¿no? Con este espejismo mediático, que creen que todo va a Exactamente. estar maravilloso. Eso es muy importante. No saben la reacción que puede producir Exacto, la gran tradición republicana, que es exacto. guerrera, que Exacto, es no guerrera. tienen idea del Kraken, ¿no? Sidney Powell, pero este Kraken no es el Kraken legal, sino el Kraken de la sociedad, de las instituciones intermedias. Ese es el Kraken que puede reventar, y eso me temo que pueda generar en algún caso un efecto dominó en otros países. Dudo mucho en América Latina, pero sí, por ejemplo, en Europa, ¿no? En algunos países con tradición imperialista, con este linaje, de este linaje militar, ¿no? Que se pueda prorrogar eso, o que se pueda expandir. Ahora, con respecto a qué podemos hacer también, empezar a dejar de utilizar el lenguaje del progre, porque esa es una manera donde nosotros ya empezamos a derrotarnos. ¿Por qué digo esto? Mira,
Te hablaba de libertad, vida, libertad y propiedad. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Mundo orwelliano. Vida es aborto y eutanasia. Libertad es censura y confinamiento, destrucción de tu actividad personal. Y propiedad, no vas a tener propiedad y vas a ser feliz porque el Estado va a ser dueño de todo. Y lo que vamos a hacer es, entonces te das cuenta, el mundo orwelliano ya existe. Ah, claro, claro, claro. Eso se llama deconstruccionismo, pues. Es la Deconstruccionismo, deconstrucción de exactamente. Ahí entras con Foucault, con Jacques Derrida y todo el manejo del lenguaje y la manipulación pero, del poder detrás del texto y todas estas cosas, ¿no? y es la destrucción de la gran tradición clásica de Aristóteles, ¿no? Que es Totalmente. el principio de la no contradicción. Una cosa que es no puede no ser, ¿no? Claro. Es decir, esa, digamos, la gran tradición que viene de Occidente ha sido cuestionada por estos deconstruccionistas, Para finalmente. darte el salto, para que te des una idea de lo catastrófico que es esto, hemos pasado de Platón a Richard Swing en el Perú. O sea, realmente es un desastre. Lo que estamos viviendo es un desastre. Y estoy dando ejemplos en el Perú porque ya cada país tendrá sus propios ejemplos, pero es la mediocridad completa. Y esto es lo peligroso. Tú me hablabas de la preservación de la república, pero la república para el peruano promedio es un concepto que, claro, puede entender, pero no lo siente tan cercano. La defensa clave no es a nivel del modelo republicano, sino de las instituciones intermedias, y tú mencionaste una muy importante, la familia. Esa es la clave, porque lo que se busca es, ¿qué se ataca? Te dije ya, la vida. Se ataca la vida, ¿por qué? Porque, bueno, tú al relativizar ese derecho abres la puerta para cualquier cosa. Se ataca la religión, porque la religión lo que hace es divide la lealtad o distrae la lealtad de las personas de un poder divino hacia el poder y la autoridad del Estado. Por eso es que el ataque a la religión es brutal. Y el tercer ataque que ocurre con muchísima violencia es el ataque a la propiedad, porque el ataque a la propiedad significa dependencia de esos ciudadanos que eran libres, ¿no? A la autoridad ilegítima, en este caso del Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esos espacios. Yo no soy una persona particularmente religiosa, yo lo he hecho públicamente, pero soy un filocristiano y encuentro que si me pongo en términos utilitaristas como los liberprogres, voy a decir entonces que la religión tiene una utilidad social muy importante. Entonces, no solamente por el hecho de que otorga ciertos principios, ¿no? Donde tú puedes tener valores comunes, donde puedes organizar una sociedad alrededor de eso, pero es también el hecho de que le permite a las personas entender que son una parte de un conjunto, es una idea de identidad también nacional. El concepto de nación en la religión no se puede entender, el concepto de nación en Occidente, si es que no tenemos, por lo menos en América Latina, en Occidente, no lo tenemos si es que no incorporamos la religión. Un último tema, muy rápidamente, Miklo, se nos está acabando el tiempo. Quiero plantearte una idea, ¿no? ¿Tú crees que este deconstruccionismo, esta ofensiva ideológica, ha convertido a la sociedad más libre y la más guerrera de de la historia de la humanidad? Porque Occidente no solamente es Aristóteles, libertad, sino fue la sociedad más guerrera, ¿no es cierto? En la sociedad más pasiva, más aplastada, más desmoralizada, ¿crees tú? ¿Hay algo de eso? No es que haya algo de eso, mi querido Víctor Andrés, ya lo vemos. O sea, cuando hacía estas referencias de Platón a Richard Swing, yo creo que eso refleja en gran medida, ¿no? Lo que éramos. Ve, por ejemplo, los muchachos, Mira, sin irnos a tantas generaciones atrás, estos permíteme una imagen. En dime, Suecia, dale, dale. los vikingos suecos, los vikingos noruegos, no saben qué hacer cuando ven, por ejemplo, a un grupo de muchachos islámicos atacar a una hermana, a una prima. No saben qué hacer. Algo ha pasado ahí, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Lo cual te demuestra, ¿no? El poder de la mente humana y a través de ese poder también las grandes vulnerabilidades, porque tú puedes literalmente programar a las personas a actuar contra sus instintos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Tú me das el ejemplo de los vikingos. O sea, yo creo que Ragnar Lodbrok revive y se pega un tiro. O sea, dice jamás debí cruzar el charco para irme a conquistar el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? O sea, perdí el tiempo, ¿no? Pero ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Donde te dicen, por cuestiones del COVID, para dar un ejemplo, no abraces, no abraces a tus seres queridos, usa el bozal dentro de la casa.
te están reprogramando completamente. El instinto, y se lo digo a los jóvenes, muchachos, yo era un joven muy amante de la vida, y cuando yo veía a una chica guapa, mi instinto era acercarme hacia ella, conversarle, ¿no? Eso era normal, es normal, muchachos, es normal. No, no están haciendo nada malo. El acto de enamor, no son machistas ni patriarcales y les puedo asegurar que esa chica estaría feliz porque su instinto le dice qué bueno que, ¿no? Que venga este joven atractivo, que esto, que el otro, porque son complementos. Ahora poco menos que hay que pedir disculpas, ¿no? Y yo te puedo asegurar que el 99% de las mujeres ven en hombres cualidades que ellas no tienen y los hombres ven en las mujeres cualidades que ellos no tienen. Y así funciona. Por más reprogramación y por más ingeniería social y adoctrinamiento que hagan en escuelas, por más deconstrucciones que terminan en estas catástrofes, que el Reino Unido, por ejemplo, acaba ya de ilegalizar el tratamiento hormonal en niños por las enormes desgracias que han ocurrido. Porque eso no solamente es abuso infantil, eso es un crimen en nombre de la pseudociencia. Entonces, por eso tú me dices, el poder que ha tenido este adoctrinamiento ha sido brutal. Y eso obviamente ha minado no solamente las bases históricas, sino también la confianza de las personas que no encuentran puntos o anclas en el firmamento porque les destruyeron las familias, les destruyeron la historia, les destruyeron la religión. Todos aquellos puntos donde uno podría haberse afirmado para tener una identidad, es un mundo post-identitario, sin identidades. Eso es terrible. Y yo creo que eso es, y tú cuando sumas a eso la relativización de derechos absolutos, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, tú lo que tienes es el colapso completo de una civilización. Si estamos a tiempo, ojalá, para recuperarlo. Vamos a ver. Muy agradecido, Miklos, por esta interesante conversación, reveladora, como siempre. Estamos muy agradecidos. Este diálogo, yo sé que va a tener mucho análisis, mucha reflexión, mucho impacto, como suelen tener los diálogos que tienes con el montonero, como ya habrás visto, ¿no? El montonero, sí, digamos, crece, avanza cada vez que dialoga contigo. Muchas gracias, Miklos, ¿no? Muchas gracias a ti, Víctor Andrés, y un fuerte abrazo a toda la gente allá en Perú. Y bueno, los que nos vean fuera también. Muy bien, Miklos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.